Hola, es un gusto saludarles y darles la bienvenida a la presentación sobre simulación clínica que vamos a ver en esta ocasión. Mi nombre es Marcela Goldstack, soy profesora asistente del Departamento de Promoción de la Salud de la Mujer y el Recién Nacido y soy magíster en Educación en Ciencias de la Salud. Para esta presentación declaro que no tener conflictos de interés en este tema. En esta presentación sobre simulación clínica nos vamos a enfocar en cuatro objetivos principalmente. El primero va a ser comprender los fundamentos de la simulación clínica y su importancia en la educación en ciencias de la salud. El dos, identificar los diferentes tipos de simulación clínica y sus aplicaciones en la formación de profesionales de la salud. Tres, adquirir herramientas para diseñar escenarios de simulación clínica efectivos y mejorar el aprendizaje de los estudiantes de carreras de la salud. Y cuatro, reconocer los beneficios y desafíos de la simulación clínica en la enseñanza. En esta primera parte de la presentación nos vamos a enfocar en el objetivo número uno. El recorrido de aprendizaje que vamos a realizar, primero vamos a hacer una introducción a la simulación clínica, definiendo lo que es la simulación clínica y la importancia que tiene la simulación clínica y las aplicaciones en la formación de profesionales de la salud. En este caso, de ustedes, enfermeras obstetrices, en nuestro caso, de matronas y matrones. En la segunda presentación vamos a ver los tipos de simulación clínica. Ahí vamos a ver el concepto de fidelidad, los tipos de simuladores y de simulación, la simulación con pacientes estandarizados y el role-play. Y en la tercera presentación vamos a ver eh, algunos aspectos fundamentales del diseño de una simulación clínica. Ahí vamos a ver la importancia de identificar cuáles van a ser los objetivos de aprendizaje o los resultados esperados, las etapas de la simulación, la evaluación, ¿no es cierto? Y una retroalimentación efectiva. Y vamos a hablar también algunos aspectos del examen clínico objetivo estructurado o ECOE. Bueno, para iniciar, la simulación es una técnica educativa que permite a las personas aprender, pero aprender en un ambiente o en una situación que es simulada y que representa algún evento de la vida real, ¿sí? La idea es que las personas aprendan, practiquen, evalúen y obtengan una comprensión un poco más acabada de algún sistema o de alguna acción humana. Esta técnica de educativa, ¿no es cierto?, surgió en el ámbito de la aviación con el uso de simuladores de vuelo en un momento en que el volar era riesgoso, era peligroso, por lo tanto, uno de sus objetivos principales era que las personas aprendieran, ¿no es cierto?, a volar y a situaciones que se podían presentar en un vuelo en la tierra, ¿sí? Por lo tanto, la seguridad era la meta principal de estas simulaciones. Con el tiempo, la simulación fue avanzando, se fueron incorporando también el aprendizaje de nuevas tecnologías y actualmente también en el último tiempo es aplicada a la formación de las profesionales de la salud, a la educación médica y de las otras profesiones de la salud. Es así como nace también el concepto de la simulación clínica. ¿Por qué? Porque al final todas las carreras de la salud requerimos, ¿no es cierto?, que los estudiantes apliquen todo lo que aprenden, ¿no es cierto?, en su formación, lo apliquen en un entorno clínico y en el manejo de pacientes, tantos pacientes que sean sanos o que tengan patología, en hospitales, en CEFAM, en ambientes rurales, donde sea que el estudiante tenga que aplicar estos conocimientos, ¿sí? Y en ese sentido, la simulación, y en este caso la simulación clínica, es una estrategia de aprendizaje integral porque va a permitir recrear diferentes situaciones clínicas para que los estudiantes y las estudiantes puedan, durante su formación, ¿no es cierto?, profesional, enfrentarse a diferentes situaciones clínicas que finalmente le van a permitir prepararse de una mejor manera para cuando ellos van a tener que hacer su desempeño futuro profesional con pacientes reales.
Siendo así, entonces la simulación clínica es una representación artificial de un proceso que es complejo del mundo real, que tiene una suficiente fidelidad y cuyo objetivo es el entrenamiento y facilitar el aprendizaje a través de la inmersión en este escenario clínico, a través de la reflexión, a través de la retroalimentación y a través de la práctica controlada y sin los riesgos inherentes que tiene la misma experiencia en un contexto real, ¿no es cierto? Y esto le permite al estudiante acercarse a la realidad que va a enfrentar en su ejercicio profesional. Otra definición de simulación clínica es una situación o un escenario creado para permitir o facilitar que las personas representen un acontecimiento real con el fin de practicar, aprender, evaluar, probar o adquirir conocimientos o destrezas de sistemas o de actuaciones humanas. El objetivo principal de la simulación es entonces la adquisición de competencias, entrenando, ¿no es cierto?, a la persona en un ambiente que es seguro y lo más parecido al contexto real. La simulación clínica entonces proporciona un apoyo y un entrenamiento en el cual se entrelazan los conocimientos, las habilidades y los factores humanos. Utiliza además herramientas participativas activas, o sea, se utiliza el lenguaje técnico en escenarios simulados con pacientes, con infraestructura, con equipamiento tecnológico, ¿no es cierto?, que de alguna manera asemeja la realidad y todo ello favorece, ¿no es cierto?, el aprendizaje en los estudiantes, en su formación. Y esto permite además el cumplimiento, ¿no es cierto?, de los resultados de aprendizaje y a que a futuro logren las competencias. En ese sentido, esta estrategia didáctica de la simulación favorece, ¿no es cierto?, el aprendizaje activo del estudiante. De alguna manera, el estudiante es partícipe de su propio aprendizaje, lo entrena de una manera óptima para posteriormente pueda enfrentar la realidad a los pacientes reales en sus campos. Promueve además que el estudiante pueda como integrar el conocimiento teórico y práctico, enlaza un poco la teoría a la práctica. Y además es muy importante que la simulación permite y facilita la reflexión sobre las acciones. No solo es necesario exponer al estudiante a la experiencia de la simulación, es necesario para que el aprendizaje se consolide y sea un aprendizaje significativo, que el estudiante o la persona que está sometida a esta experiencia de simulación pueda reflexionar, pueda hacer una reflexión personal sobre su propia práctica, sobre su propio desempeño, sobre la propia vivencia de la experiencia, ¿no es cierto?, de la simulación. Y eso favorece efectivamente un aprendizaje significativo y que estos aprendizajes se asenten, ¿no es cierto?, y se hagan parte del estudiante. Entonces, la simulación tiene implicancias para el aprendizaje del estudiante. Dependiendo del tipo de simulación, muchas veces el estudiante puede repetir, por ejemplo, las técnicas las veces que sea necesario y en el momento que requiera. ¿Para qué? Para poder consolidar su aprendizaje. También la simulación permite una retroalimentación al estudiante en tiempo real y de forma inmediata. ¿Para qué? Para que pueda aprender del error, ¿sí? En la simulación el error es bueno y está permitido porque es una forma de aprendizaje. El estudiante puede reflexionar respecto de su actuar, ¿no es cierto?, de su desempeño y poder construir un nuevo conocimiento y su propio conocimiento. Además, la simulación permite simular distintas prácticas clínicas en distintos entornos, siendo desde lo más simple, por ejemplo, no sé, un procedimiento básico con un paciente, por ejemplo, como la toma de signos vitales, a procedimientos complejos como puede ser una reanimación, ¿no es cierto? Las habilidades también que se adquieren durante la simulación finalmente son transferibles a la realidad y el ejercicio profesional. Lo practicamos en un ambiente simulado, seguro, controlado, y después este conocimiento que hemos adquirido lo transferimos cuando vayamos a la práctica con pacientes reales en nuestro ejercicio profesional.
Además, la simulación promueve un aprendizaje interprofesional, un aprendizaje individual o un aprendizaje en equipo y prepara al estudiante para la práctica clínica. Los estudios demuestran que el estudiante percibe a la simulación como algo significativo, como una técnica significativa para su aprendizaje. Como hemos visto, entonces, la simulación tiene muchas implicancias para el aprendizaje del estudiante, ¿sí? Eh, al realizarse en un entorno seguro, en un entorno protegido, en un entorno donde hay una reflexión, donde hay una retroalimentación inmediata al estudiante, que el estudiante pueda reflexionar también sobre su propia práctica, sobre su desempeño y poder identificar mejoras. En ese sentido, la simulación tiene varios habilidades que desarrollar, ¿sí? O aporta al desarrollo de muchas habilidades. Acá tenemos algunas. Puede entrenar habilidades clínicas, ¿sí? Tenemos tanto habilidades clínicas que son habilidades técnicas como habilidades no técnicas. Entre las habilidades técnicas podemos tener todos los procedimientos de baja, de mediana o de alta complejidad, como puede ser desde lo básico, como es, por ejemplo, quizás controlar los signos vitales, controlar la presión, em, a procedimientos de mediana complejidad, como puede ser quizás instalar una sonda orogástrica, extracción de una muestra de sangre y así en complejidad podemos llegar a procedimientos más complejos, ¿no es cierto? Como puede ser, no sé, pues quizás una técnica quirúrgica o una propia reanimación, que además permite desarrollar otras habilidades que se llaman las habilidades no técnicas o habilidades blandas, conocidas como habitualmente, y que tienen que ver con el desarrollo de otros aspectos que son tan necesarios también como profesionales de la salud y que tienen que ver con la comunicación efectiva, con el trabajo en el equipo, con desarrollar, por ejemplo, la empatía, habilidades interpersonales de escucha, habilidades interpersonales para hacer una atención más humanizada a las personas. Esta es una instancia, la simulación clínica es una técnica que nos permite propiciar, si nosotros queremos desarrollar en nuestros estudiantes competencias que tengan que ver con aspectos que queremos destacar, por ejemplo, como la interculturalidad, una atención con enfoque de género, una atención respetuosa, en que se valore también las decisiones del usuario. Esta técnica, ¿no es cierto? Esta técnica didáctica, la simulación, me permite poder entrenar al estudiante desde los niveles iniciales para que pueda desarrollar estas competencias. Además, esta técnica permite el entrenamiento en habilidades de pensamiento crítico, porque cada vez que me enfrento, ¿no es cierto?, a una situación, cuando está bien estructurada y organizada y sigue las etapas, esto va a permitir una reflexión, una retroalimentación y poder identificar cuáles son mis fallas, cuáles son mis aspectos en los cuales tengo que mejorar. Además, permite trabajar habilidades, por ejemplo, de trabajo en equipo interdisciplinario, en equipos multiprofesionales, trabajar la toma de decisiones, ¿sí? De liderazgo y de manejo de situaciones de emergencia. Entonces, es una técnica que es em, que tiene muchos aspectos tan diversos en los cuales podemos desarrollar desde, desde situaciones iniciales, ¿no es cierto?, en estudiantes de los primeros años, situaciones más complejas, estudiantes de, de niveles superiores, para que este progreso, ¿no es cierto?, en el desarrollo de las competencias, finalmente cuando después lleguen a sus contextos reales, lo pueden hacer sin riesgo, ¿no es cierto?, para el paciente. La simulación clínica, entonces, provee a los estudiantes de capacidades cognitivas, psicomotrices y afectivas, al entregarles ¿qué? Experiencias de aprendizaje, ¿no es cierto?, para mejorar
el desarrollo de estas habilidades y también habilidades respecto de poder analizar información, por ejemplo, de poder realizar un diagnóstico, de poder tomar decisiones respecto, por ejemplo, a conductas que vamos a hacer con el paciente, permite el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no es cierto? Permite además en el fondo, o sea, permite en este recorrido la adquisición de competencias clínicas, la adquisición de competencias técnicas, como habíamos dicho, procedimentales y competencias no técnicas. Le permite al estudiante cometer errores y aprender de los errores, sin tener que cometer estos errores inicialmente, por ejemplo, con un paciente. Por lo tanto, favorece un contexto seguro de atención a los pacientes. ¿Por qué? Porque esto lo realicé en este contexto simulado y después lo llevo a la práctica real. Además, la simulación clínica otorga oportunidades similares al estudiantado, o sea, todos se van a exponer a la misma situación clínica, porque a veces en los contextos clínicos, en los hospitales donde vamos, no siempre tenemos las mismas oportunidades ni tenemos las mismas situaciones clínicas, por lo tanto, no todos se enfrentan a lo mismo. Entonces, la simulación clínica de alguna manera permite cautelar que el aprendizaje sea similar en general o las experiencias de aprendizaje o las oportunidades de aprendizaje sean similares para el estudiantado. Sí es necesario que, a pesar de ser esta simulación una vivencia como personal que experimenta el estudiante, esta simulación o esta experiencia simulada tiene que siempre estar dirigida, ¿no es cierto? Y predeterminada, se prepara, tiene etapas que seguir, ¿ya? Y eso tiene que serlo a una persona experta, un docente experto, que en este caso van a ser ustedes los que van a ser los expertos en poder crear estas situaciones, ¿no es cierto? Poder crear estos escenarios y poder facilitar finalmente al estudiante, ¿no es cierto? Y guiarlos para poder adquirir, ¿no es cierto?, estos conocimientos, para poder adquirir estas habilidades y poder también tener el desarrollo de estas actitudes que finalmente van a ser las competencias que queremos formar en nuestros estudiantes. Vamos a vernos entonces ahora, vamos a continuar con la parte 2 de la presentación. Muchas gracias.